El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Bien, esta conferencia titula Hambrientos de Dios. La esencia del Evangelio es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos con Él. El Evangelio nos revela la gloria de Dios y de acuerdo a la palabra, Él es soberano y creador de todas las cosas. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es un ser que existe por sí mismo desde siempre. Es espíritu. Es infinitamente perfecto. Creador del cielo y de la tierra. Y soberano. Señor de todas las cosas. Esta definición, si bien incluye la esencia misma de Dios, no es una definición total, pues no incluye todos los atributos divinos. Esta definición solo es un intento de presentar al Todopoderoso, perfecto, omnipotente e infinito. Ese es Dios. Y para ubicarnos nosotros en nuestra verdadera realidad, porque si Dios es todo eso y mucho más, también podemos darnos cuenta la poca cosa que somos nosotros, sus criaturas. Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma aborrece. El Evangelio revela realidades que son eternas y a veces preferimos no afrontarlas. Pensamos que Dios, como es un Padre bondadoso, que puede ayudarnos y va a pasar por alto nuestras ofensas. Pero se olvidan que Dios es juez. Muchos viven sus vidas entretenidos, tienen un gran temor de buscar, de conocer la verdad de Dios en su palabra. Tienen miedo también de descubrir que no están listos para darle lo que Él pide. ¿Por qué? Porque sus corazones son opuestos al Evangelio. ¿Quiénes somos nosotros en verdad? Esa es la otra pregunta. La gente está espiritualmente muerta y solo las palabras de Dios, la predicación del Evangelio puede darles vida. La realidad es que toda la humanidad nace con un corazón malo que aborrece a Dios. Génesis 8:21. Al descubrir Jehová olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Qué había pasado? El diluvio. ¿Por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del huerto? Dios no ordenó que se comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, todo el mundo vive comiendo de ese árbol. ¿Y por qué lo hacen? Porque son rebeldes y menosprecian su autoridad. Jesús dijo que todo el que peca es un esclavo, es cautivo, es un prisionero del pecado.
Y Pablo llegó a decir que somos cautivos, sometidos, dependientes, atormentados por el mismo diablo. Y los esclavos están ciegos a la verdad. ¿Quiere comprobarlo? Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó, confundió, perturbó el entendimiento, el intelecto, el cerebro de los incrédulos, para que no les resplandezca, para que no brille, relumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Ni siquiera podemos ver a Dios debido a la profundidad de nuestra ceguera espiritual. La Biblia nos describe como enemigos de Dios y objetos de su ira. Estamos espiritualmente muertos y eternamente separados de Dios. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada por cambiar nuestra condición delante de Dios. Nadie malo en lo moral puede elegir bien. Ningún hombre que es esclavo puede liberarse a sí mismo. Ninguna mujer que está ciega puede recuperar por sí mismo la vista. Y nadie que es objeto de ira puede apaciguar esa ira. Y ninguna persona que está muerta puede volver a vivir por sí misma. El Evangelio nos enfrenta entonces con la incredulidad de nuestra condición pecadora. No podemos creer lo pecaminoso que somos. Y no nos gusta que la luz de Dios nos alumbre, porque la luz de Dios alumbra la oscuridad nuestra, la oscuridad en nosotros. Y por esa causa nos retraemos y nos alejamos, distanciamos de Dios. Y pensamos, yo no soy tan malo. Yo no creo pues que esté muerto espiritualmente si a mí me gusta que hablen de Dios. Además, si pienso positivamente de mí mismo, puedo convertirme en una persona mejor y al mismo tiempo puedo experimentar una mejor vida. Además, Dios es amor. Si hago ciertas cosas, Él tiene que ayudarme. Todos estos pensamientos son parte del razonamiento del árbol del bien y del mal. Mire que si seguimos razonando, nos vamos a dar cuenta que no sabemos nada de lo que Dios desea para nosotros. Ni siquiera vamos a saber que somos objetos de su ira, porque estamos alejados de Él y muertos espiritualmente. Estoy hablando de la humanidad. ¿A quién necesitamos de verdad? Todos necesitamos un Salvador. Y Dios nos proveyó a Cristo. Y fue un Salvador que soportó la ira divina. Presta atención a esto. Muchas veces he enseñado acerca de que Jesús oró 3 veces a su Padre diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es verdad, Jesús oraba así. Pero lo que no había entendido todavía es el por qué oraba así. Él no oraba así porque temiera la muerte, porque la copa no hace referencia a la cruz de madera donde Él fue colgado. Él temía al juicio divino. Él temía a la ira de Dios por el pecado del hombre. Lo que sucedió en la cruz no tuvo nada que ver con los clavos con que lo clavaron, sino con la ira que se derramó sobre su alma debido a nuestros pecados. Y fue ahí en la cruz del Calvario, que la ira y la justicia de Dios contra nosotros se desató, se desencadenó sobre Cristo. Algunos predicadores dicen que Dios miró hacia abajo
y no pudo soportar el sufrimiento que los soldados infligían a Jesús. Y fue por esa causa que él apartó su rostro, su mirada. Pero tampoco fue así. Dios apartó su rostro porque no soportó tu pecado y el mío sobre su unigénito, en quien él hallaba complacencia. Jesús en la cruz bebió toda la copa de ira de Dios y cuando terminó gritó: consumado es. Este es el verdadero evangelio. El creador del universo nos miró, nos vio sin esperanza de reconciliación y mandó a su Hijo, Jesucristo, Dios hecho carne, hecho humano, para que soportara en la cruz su ira contra el pecado y su victoria sobre el pecado con la resurrección. De modo que todos los que confíen en Él sean reconciliados con Dios para siempre. ¿Cómo debemos responder al Evangelio? El Evangelio que vende la iglesia hoy es comida chatarra. Jesús no necesita nuestro arrepentimiento. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Pensá en esto que te estoy diciendo. Cristo es más que repetir una oración sin fe, una oración sin sentido. Cuando se trata de invitar a Jesús a nuestra vida, es para que a partir de ahí Él tome control de ella y vaya formando en vos un nuevo Cristo por el poder de su Espíritu. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor ingresará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, cuando ellos digan esas cosas, les declararé, les expresaré: nunca los conocí. Jamás en mi vida los vi. Reparé en ustedes, no los conozco, apártense, retírense de mí, hacedores, creadores de maldad, perversos, crueles, malignos. Por otra parte, Juan 3:3 dice que Jesús le respondió a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense que los textos están hablando del reino. Muchas personas hacen o repiten una oración pidiendo perdón, pero lo hacen mecánicamente. A veces lo hacen por la presión. Aquí Jesús nos aclara que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, si quieres las cosas de Dios, tendrás que arrepentirte de haberlo ofendido, de lastimar su corazón. Y tiene que haber además un deseo de cambio. Y entonces podrás invitar a Cristo a que comience a gobernar tu vida, porque Él es Señor. Y va a responder a una oración sincera con nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, Él mismo lo envía desde arriba y entonces es que te conviertes en una nueva criatura. La nueva criatura que nació en tu corazón cuando reconociste que Jesús es Dios y que pagó por tus pecados en la cruz, es la que puede decir Jesús es el Señor, porque sabe, no es el Señor fulano, es el Señor de los señores.
Si miramos en el libro de los Hechos y vemos la historia de la iglesia primitiva, vamos a observar que lo que predicaron los apóstoles fue arrepentimiento. Juan Bautista predicó arrepentimiento. Él dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía el Señor, el Rey de Reyes. Se estaba acercando a la humanidad. Ya llegaba el tiempo de la manifestación del reino. Y por eso es que Juan dijo: arrepiéntanse primero y conviértanse, cambien de vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también predicó arrepentimiento. Dijo él: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tiene que haber arrepentimiento y conversión para que los pecados sean borrados. De otra forma, siguen ahí. Los apóstoles predicaron arrepentimiento. Cuando Pedro se levantó, predicó arrepentimiento. También Pablo dijo: habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dijo él, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí surge una pregunta. Veamos primero. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ingresará en el reino de los cielos. Hay requisitos, están más abajo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en su Hijo, a quien Él envió al mundo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, les expresaré: nunca los conocí. Son anónimos para mí. No los conozco. Jamás en la vida los vi. No he reparado en ustedes siquiera. Apártense, retírense de mí, hacedores, creadores de maldad, de perversidad, crueles. Aquí el Señor está hablando a creyentes, no le está hablando a paganos, no le está hablando a los ateos, les está hablando a creyentes, creyentes religiosos que están engañados pensando que se encuentran en el camino estrecho de ida al cielo, cuando en realidad están en el camino ancho que lleva a la perdición. El engaño espiritual es real. Pensar en esto debe traer escalofrío, debe traer estremecimiento, espanto, porque cientos y miles de personas nos escuchan predicar y creen que son salvas cuando en realidad no lo son. Toda la vida se enseñó que todo lo que necesitaba una persona para ser salvo era repetir una oración de arrepentimiento. Ni siquiera hay un modelo de oración de arrepentimiento en la Biblia. Y por esta causa, cientos y miles se han ido al infierno ya sin Dios. Porque no se les enseñó las demandas de Dios, no se les enseñó sus normas, no se les enseñó sus leyes. La oración para muchos solo sirvió como un boleto falso para ir al cielo cuando estaban en realidad camino al infierno. El evangelio que predicó Juan Bautista, el Señor Jesús y sus discípulos confrontaban a la gente para dar una respuesta a la demanda de las buenas nuevas del reino.
Todo aquel, dice la Escritura, que confiese a Cristo, que se aparte de la iniquidad. Hay una demanda para apartarnos del pecado, para tomar la cruz y morir a nosotros mismos y seguir a Cristo. Entonces, la salvación es una lucha de nuestro espíritu contra la pecaminosidad de nuestra alma. Espíritu y alma peleando para gobernar el cuerpo. Somos salvos por misericordia, por gracia, que no es otra cosa que un regalo inmerecido. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Ese don, esa gracia, ese regalo de la salvación viene con nuevo nacimiento y un corazón nuevo. Fíjese, auméntele, un corazón nuevo, lleno de nuevos deseos y de nuevos anhelos. Por primera vez tenemos paz, descansamos en Él y descubrimos quién es Él en realidad. Y también entendemos que no solamente somos salvos para perdón de nuestros pecados, sino que somos salvos para conocer a aquel con quien pasaremos la eternidad. Por eso es que los hombres y mujeres del mundo se arriesgan su vida para conocer más de Él. Por eso no podemos conformarnos con un evangelio chatarra, porque cuando uno conoce lo genuino, no quiere nada menos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que pedir, y es que el Señor nos dé hambre de Él. Hambre de Él. Jesús dijo claramente en el Sermón del Monte: bienaventurados, dichosos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y eso nunca debe faltar en un verdadero creyente. Porque si no tienes hambre y sed de Dios, no eres creyente genuino. Eres de lo falso y estás camino al infierno. El hambre y la sed son apetitos únicos. Es un hambre que no es de pan ni de agua, sino de justicia. A estas personas hambrientas Jesús las llama bienaventuradas, dichosas y felices. Esta hambre es una necesidad y en este caso es un deseo insaciable que adopta diferentes formas. Hambre y sed son dos necesidades, las necesidades más urgentes del cuerpo, y aquí son usadas para expresar los anhelos, los deseos de la justicia del alma. El hambre y la sed son diferentes, pero ambas son el lenguaje de un deseo agudo, penetrante, y cualquiera que haya sentido alguna vez cualquiera de estas dos sabe de qué estoy hablando. Estas dos necesidades básicas del hombre atormentan el cuerpo y solo Dios puede saciarla. ¿Quién podría resistir a un hombre hambriento y sediento? El hambre y la sed son las necesidades básicas de todo ser humano y juntas expresan fuerza y un ardiente deseo de justicia. El hambre y la sed juntas expresan la fuerza de un deseo. Es una necesidad interna y no se puede reprimir. Si no comes y bebes, te mueres. El que está con hambre
y se va a su trabajo, se va con la misma sensación. El que tiene sed y se va a su trabajo con sed, se va con esa misma sensación. Y si no se sacia, está ahí perenne ese deseo. Es hambre, es sed. Por eso dice la gente, yo no puedo dormir con hambre. Pero sí pueden dormir y vivir sin Dios. El hambre y la sed gobierna al ser humano. Salmo 42, 1 y 2. Dice aquí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Quién hablaba así? David. Los ciervos braman en verano por agua y braman por dos motivos. El primero es porque tienen mucha sed. Y el segundo es porque su sudor los delata delante de sus enemigos. O sea que sus enemigos pueden oler el sudor de los ciervos y los atacan. ¿A quién está corriendo el ciervo en busca de agua? ¿A quién está pidiendo? ¿A quién está clamando? ¿A Dios? ¿Y a quién estás corriendo vos en tu angustia, en tu necesidad, en tu problema, en tus tragedias, para saciar tu hambre y tu sed? Necesitamos orar que Dios nos dé más pasión por sus cosas. La persona que confiesa verdaderamente a Jesús como Señor siente arrepentimiento. Y ese arrepentimiento lo va a llevar, si el arrepentimiento es verdadero, a cambiar de actitud. Por esa razón es imposible que confesemos a Jesús como Señor y sigamos viviendo como si los señores fuéramos nosotros. Señores de nuestro tiempo, señores de nuestras vidas, señores de nuestros teneres. ¿Qué te vas a llevar? Sin arrepentimiento verdadero no hay cambio. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, roto, vencido, partido, el corazón contrito. Quiere decir arrepentido, pesaroso, dolido, afligido, triste y humillado, avergonzado, abochornado. No despreciarás, no abandonarás tú, oh Dios. Dios jamás despreciará a alguien que venga arrepentido a sus pies. Jamás. Puede ser el pecador más grande. Si te arrepientes, jamás Dios te va a desechar. No te va a dejar que te las arregles solito o como puedas. Jamás. Nunca. Jamás. En ningún tiempo. Jamás. De ningún modo. Si el arrepentimiento es verdadero, Él te va a salir al encuentro y te va a alzar y te va a sostener y te va a parar, te va a limpiar y te va a mostrar como algo suyo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.